cocina, no, que sepa de cocina. Bien, Rolando, hablemos de tu escrito de el día sábado, sábado picante, porque me llamó la atención el tema de la falta de transparencia de la Corte Suprema, que ahora en vez de ir hacia adelante del órgano judicial, ahora vamos para atrás. Y lo otro, también de la Corte Suprema de Justicia, el anuncio hecho por la presidenta, y es todo aquel que tenga 2 años se le declara su permanencia en la Corte Suprema, en el órgano judicial. Adelante, ¿qué significa esto, Rolando, para ti? Mira, hubo dos acuerdos que salieron de la Corte. Uno que tenía que ver con las actas del Pleno y el otro tenía que ver con los registros en texto y en video de las personas que entran y salen del órgano judicial. Mira, Álvaro, yo creo que ni tú, ni Lisbeica, ni ningún periodista que esté al tanto de las cosas puede descartar el hecho de que hay operadores de bufetes o de bufetes, hay operadores del gobierno, hay operadores políticos que van continuamente a la corte porque monitorean los casos en los que están metidos sus clientes, están metidos sus protegidos, donde están metidos los políticos o copartidarios, donde están metidos funcionarios que responden al gobierno de turno o de gobiernos pasados. Hay operadores. Y es obvio que para entrar las instalaciones del Poder Judicial tienen que firmar o se filman con cámaras de vigilancia. Entonces yo no entiendo por qué, sabiendo que esto existe, sabiendo las sospechas que tenemos todos los panameños de que hay gente que va cotidianamente donde jueces y magistrados a pedir por su gente. ¿Cómo pueden entonces proteger a esas personas? Cuando lo que deberían hacer es exactamente lo contrario. Deberían decir, mire señor, usted no puede venir más aquí y si sigue viniendo, pues vamos a tener que hacer públicos sus visitas a la Corte Suprema de Justicia o al Tribunal Superior o al juzgado, lo que sea. Pero no ha sido así. Se ha emitido un acuerdo del Pleno en el que dicen que pretenden proteger a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no divulgando estos videos. Yo no entiendo cómo se puede proteger con este secretismo que no los involucra a ellos en absoluto. Y esto es muy, por lo menos para mí, es grave, porque esto es la forma en que se manipula la justicia en este país. Yo he escrito muchísimas veces de que la Corte Suprema de Justicia hace mucho tiempo ha dejado de ser un poder del Estado para convertirse en un mercado donde se venden y se negocian fallos. Lo han dicho los propios magistrados de la Corte. Así es. Entonces, ¿cómo se hace eso? Mira, Álvaro, aquí ya ni siquiera guardan las apariencias. Van directamente a los despachos. Tocan y entran como si esa fuera su casa y encima le ofrecen bebidas para hablar abiertamente de los temas. Yo lamento, pero lamento muchísimo porque ya esto es el colmo de los colmos. Estos negocios, si es que los hacen para beneficio propio, por lo menos deberían guardar las apariencias, pero ya ni eso. Sencillamente van ¿y qué hacen los magistrados? Bueno, si tú vienes a mi despacho,
Yo te garantizo que no vamos a tener que divulgar ningún video porque lo vamos a prohibir. A mí eso me molesta enormemente. Yo puedo entender que las actas del Pleno no sean del todo públicas, pero mira, yo, yo supongo que todo lo que se discute en un Pleno tiene sus partes prohibidas o digamos confidenciales, y hay otras que sí deberían ser de dominio público. Pero yo no entiendo por qué tienes que declarar todas las actas durante 10 años. 10. Mira, Álvaro, si la ley dijera que eso es para siempre, estoy seguro que lo hacen. Ni siquiera quieren que se sepa dentro de 100 años qué fue lo que hicieron. Si tú eres una persona transparente, que no tienes nada que esconder, yo no sé por qué tú tienes que aprobar semejantes cosas, ese secretismo. Y sobre todo la Corte Suprema de Justicia, porque si tú vas a ver el tema de los habeas data, ¿quién decide los habeas data? Álvaro, ¿quién los decide? ¿No es la Corte Suprema? Claro. Entonces, si la Corte Suprema le exige a los demás ser transparentes, ¿cómo puede ser ella la que esté haciendo este tipo de acuerdos para tapar quienes entran y quienes salen de las oficinas de los magistrados o de los jueces? Francamente, no lo entiendo. Y si podríamos examinar las actas del Pleno, al menos podríamos saber cuál es el fondo, cuáles son los argumentos, pero es que ni eso. Sencillamente nos mandan un acuerdo diciendo 2 o 3 cosas que no tienen ningún sentido. Entonces, yo no puedo estar de acuerdo con este tipo de acuerdos del Pleno, sobre todo porque son 10 años. Son 10 años. Mira, dentro de 10 años vamos a tener magistrados haciendo lo mismo. Y total, nunca vamos a conocer el contenido de las discusiones del Pleno. Y esto es una falta de transparencia que pone en duda la moralidad cuando ellos le exigen a otros hacer lo mismo. Esto, yo creo que si tú quieres exigirle a los demás, tienes que poner un ejemplo. Y aquí no lo estamos viendo. No lo estamos viendo. Pero es lamentable. Pensé en algún momento, quizás pequé, que las cosas iban a mejorar con la nueva administración de la Corte Suprema de Justicia. Y estamos en ¿qué? En febrero. 2 meses no se han cumplido todavía de la nueva administración y los pasos que están dando dejan más interrogantes que respuestas ante el grave problema que tenemos de la justicia en este país, donde hoy todavía se sigue percibiendo, pero con más fuerza cada vez, que aquí solo hay justicia real para el hijo de la cocinera. No se ha podido borrar de la mente del panameño que aquí la justicia opera única y exclusivamente, repito, para los que menos tienen, a diferencia de aquellos que tienen influencias, amistades, dinero, abogados, que pueden acceder a través de personas a los despachos judiciales, porque aquí se habla de lobistas y se habla de décimo, undécimo, duodécimo magistrado. Eso lo hemos oído hablar en muchas ocasiones, don Rolando Rodríguez, y pareciera que eso continúa y no es parte de un mito, sino de una realidad. Y esto lo comprueba. Justamente estos acuerdos comprueban precisamente que hay que tapar la presencia de ciertas personas que acuden con frecuencia a la Corte Suprema y que no deberían estar allí.
Es que el tema de los magistrados, el tema de de la justicia en Panamá, se ha vuelto un asunto extremadamente delicado, porque la institucionalidad en la Corte Suprema de Justicia pareciera que trabaja al revés. Es decir, la institucionalidad es proteger a los sinvergüenzas. Por eso que no vemos cambio, porque ya es normal, ya es una exigencia de la propia corrupción proteger. Entonces se protege. ¿Cómo se protege? Bueno, fíjate, en Panamá todo se hace por mensajería. Entonces, estos operadores son los que actúan como mensajeros. Oiga, señor ministra, traigo un mensaje de fulano de tal. Oiga, señor magistrado, traigo un mensaje, ya usted sabe de dónde, y nosotros estaríamos muy conformes con que el fallo salga en esta dirección o salga en esta otra dirección. Eso lo sabemos. Es más, yo recuerdo las confesiones de una persona, de hijo además de un magistrado, en la que una persona decía que el hijo de ese magistrado cobraba por admisión de recursos, cobraba por tramitación, cobraba por fallo. Eso en primera instancia o segunda instancia. Después venía que si se presentaba recursos hasta instancias superiores. Bueno, la admisión tiene un precio, la discusión tiene, o sea, tú te das cuenta de que todo en este país es dinero. Todo es dinero. Los funcionarios no están para hacer que la vida de los ciudadanos sea mejor o llevar reformas a lo que estamos viviendo para bienestar de nuestras comunidades. Todos están pensando en cómo mejorar su propio bolsillo, en cómo adquirir una casa de $1 millón en Santa María. Todos están viendo cómo se compran el último Land Cruiser. Todos están viviendo como el sueño de un príncipe, de un rey. Entonces se olvidan de que están allí para resolver los problemas de la población. Se olvidan de que hay problemas con el agua en Azuero. Se olvidan de que hay problemas con la niñez en Panamá. Se olvidan de que hay gente sin trabajo. Se olvidan de todo. Fíjate tú cómo se aprobó a diestra y siniestra aquel contrato de la minera, y después andaban como locos tratando de remediar ese problemón que se armó por culpa de que vamos a hacer las cosas sin pensar de que va. O sea, aquí en Panamá tiene que haber ya un cambio. Yo no sé si motivado internamente del mismo gobierno o motivado desde afuera, pero tiene que haber un cambio. Yo recuerdo lo que tú señalas, no sé si se trata del mismo. El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la condena de 5 años de prisión contra el hijo de un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Hijo de un ex magistrado por el delito de corrupción de funcionario público, específicamente por tráfico de influencias en hechos ocurridos entre el 2013 y el 2017, y se confirmó la condena a 4 años para la ex asistente de ese magistrado, pero la pena le fue conmutada por el pago de una multa de 5,000. Sin embargo, el magistrado no le pasó absolutamente nada. Entonces, ¿para quién estaba trabajando el hijo del magistrado? Es que fíjate, y encima de que se produce una condena, hace la conmuta. Es que en la puerta giratoria de la que habla el presidente de la República no solamente funciona para los pandilleros,
A ver, aquí vemos la puerta giratoria. Yo creo que ya a muchos de los exfuncionarios que han robado millones y le han quitado la esperanza a muchísimos ciudadanos. Esas personas que han sido condenadas ni siquiera se preocupan. Dime una cosa, Álvaro. ¿Tú realmente crees que si hay condenas en el caso Odebrecht, esa gente tú la ves preocupada? No, yo francamente no las veo preocupadas. Para nada. Y ¿Por qué? Porque existe la puerta giratoria. esta mañana decía yo que cuánto tiempo tendrá que pasar para ver a una sola de esas personas, si es que la declaran culpable y se va hasta lo último, la culpabilidad, detenida. ¿Cuánto? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuánto tiempo? Y mira, aquí hay otra cosa, Álvaro, que a mí me molesta muchísimo. La Corte Suprema de Justicia ha pasado agachado en todo este asunto, pero nos ha metido en una clase de problemas. Tú recordarás que el contrato de la minera fue demandado hace como 20 años. ¿Cuánto tardó en emitir un fallo? ¿Cuánto tiempo? Después que la minera empezó operaciones, después de 15, 20 años. ¿Cómo puedes hacer? Eso no es justicia. Eso es sencillamente rehuir las responsabilidades. Esto, de verdad, Álvaro, que a mí me preocupa el rumbo de este país por la irresponsabilidad, porque yo no los veo a ellos como la gran cosa en la Corte Suprema, los veo como unos irresponsables. 20 años con esa demanda, sentados sobre ese documento, y fue cuando empezó a funcionar la minera que vienen a salirse con que es inconstitucional. Eso es absolutamente una irresponsabilidad. Ellos mismos, los mismos abogados lo dicen. Justicia tardía no es justicia. Entonces, ¿de qué estamos hablando en esto? Muy bien, sabíamos que el contrato tenía problemas con las leyes existentes, problemas con la Constitución Nacional. ¿Por qué eso no salió más temprano? ¿Por qué tuvieron que esperar a que esa empresa pasó por manos de 2 o 3 dueños y nunca hubo un pronunciamiento? Solamente vienen el pronunciamiento en este momento tan crítico y nos han metido en un problema. Como dice el dicho, tiene tanta culpa el que agarra la vaca como el que la mata, ¿no? Bueno, el rabo de la vaca. El que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Bueno, eso es la responsabilidad del Ejecutivo y de la Corte Suprema de Justicia. Incluso hasta la propia Asamblea Nacional. Porque aquí nuestros diputados, duele decirlo, pero yo he visto documentos que además se han hecho públicos en los que los diputados reciben un proyecto de ley, no se toman el trabajo de leerlo y lo presentan como suyos ante el Pleno. Y al final de me recuerdo uno en particular, al final de ese documento decía que lo firme este documento, que lo firme la persona que lo va a presentar. O sea, ni siquiera se tomaron el trabajo de leer la exposición de motivos en la que al final decía, oye, esto lo tiene que presentar un diputado y que lo firme. No, lo presentaron a sí mismo. Aquí hay diputados que agarran proyectos de ley, que eso es una vergüenza, que toman un proyecto de ley, lo copian exactamente, le hacen una revisión por encima y nunca se dan cuenta de que están copiando textos para poner de este lugar en este otro lugar y nunca cambiaron
el lugar de donde va a hacerse el nuevo proyecto de ley. No se toman el trabajo de leer absolutamente nada. Y entonces esos irresponsables luego nos están diciendo y rasgándose la camisa, el saco y todo lo que tienen encima para decirnos eso estuvo mal, pero nunca se tomaron el trabajo de leer absolutamente nada, porque ahí entran los operadores políticos, así como lo tiene la Corte Suprema de Justicia, así mismo lo tiene la Asamblea Nacional. Bueno, gracias, Rolando. Vamos a un cambio comercial y regresamos enseguida.